Buenos días, buenos días, profesora. El día de hoy voy a hablar acerca del análisis de las teorías ius positivistas y la crítica del realismo jurídico en el caso esterilizaciones forzadas en el Perú. El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori es un episodio de violación sistemática de derechos humanos en donde más de 272.000 mujeres, principalmente indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento, en un programa de control de natalidad que vulneró su dignidad y autonomía. Aquí se analiza cómo las normativas de la época permitieron estos abusos y se plantea la necesidad de un marco jurídico que integre principios morales y de derechos humanos a la luz de las teorías, principalmente de Hart y Ferrajoli. Al abordar este tema se espera contribuir un entendimiento más amplio sobre la necesidad de un cambio estructural en el ordenamiento jurídico peruano, enfatizando la dignidad y los derechos de las personas como pilares centrales de una sociedad justa y equitativa. Las esterilizaciones se llevaron a cabo con cuotas impuestas a los médicos, lo que derivó en prácticas coercitivas y condiciones insalubres que causaron complicaciones y muertes. Las víctimas han enfrentado una lucha judicial prolongada, apelando incluso a organismos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este caso evidencia una profunda discriminación racial y social y plantea la necesidad de reformar el sistema jurídico que permitió estas violaciones. El siguiente caso plantea profundas cuestiones éticas y jurídicas desde una perspectiva de derechos humanos. Las esterilizaciones forzadas son un claro ejemplo de discriminación racial y social dirigidas a mujeres pobres e indígenas, violando su autonomía. Empezando con el análisis en el positivismo excluyente de Hans Kelsen, Hans Kelsen separa el derecho de la moral, limitando la interpretación jurídica a lo que la ley dicta. En este caso, un juez que siga este enfoque no consideraría los derechos humanos aplicando la ley vigente sin cuestionarla, lo que hubiera perpetuado las injusticias. Sin embargo, este enfoque tiene un límite significativo en casos como este, en donde la ley en sí misma ha sido utilizada para violar los derechos humanos. Las víctimas bajo esta teoría encontrarían una barrera en la justicia, ya que el positivismo excluyente no considera los principios de justicia y equidad en su interpretación del derecho. Por otro lado, Hart, con el positivismo incluyente, plantea que la ley debe incluir principios morales en su interpretación. En el caso de las esterilizaciones forzadas, un juez que siga el positivismo incluyente podría justificar la inconstitucionalidad de las políticas de esterilización basándose no solo en su conformidad con la ley peruana, sino también en la necesidad de proteger los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, Hart permitiría a los jueces considerar la dignidad y la autonomía de las mujeres como principios morales que deben ser tenidos en cuenta al evaluar la validez y aplicación de las leyes en cuestión. Por otro lado, tenemos a Luigi Ferrajoli con el positivismo crítico, el cual desarrolla argumentando que el derecho debe actuar como un sistema de garantías que proteja los derechos fundamentales. Ferrajoli argumentaría que los jueces tienen el deber de actuar no solo como aplicadores de la ley, sino como protectores de los derechos de las víctimas. La falta de consentimiento informado, la coacción y el abuso de poder por parte del Estado serían vistas como violaciones claras a los derechos, a la autonomía corporal y a la integridad física, y por lo tanto, las políticas gubernamentales que permitieron estas prácticas serían inconstitucionales. Finalmente tenemos a Alf Ross en el realismo jurídico, el cual es uno de los principales exponentes del realismo jurídico. Sostiene que el derecho no es simplemente lo que está escrito en las leyes, sino lo que los jueces deciden en la práctica. Ross propone que el derecho es una herramienta práctica que debe ser evaluada en función de los resultados sociales y su aplicación efectiva. Desde esta perspectiva, no solo las leyes y normas aplicables, sino también el impacto social y moral de su decisión. Aquí el criterio del juez sería esencialmente pragmático, buscando que su fallo tenga un impacto real en la reparación del daño sufrido por las víctimas y en la prevención de abusos futuros.
En conclusión, el análisis de las diferentes teorías positivistas y del realismo jurídico muestra que, aunque el positivismo excluyente de Kelsen ofrece un enfoque formalista y limitado para abordar casos de derechos humanos, los enfoques incluyentes de Hart, garantismo, de Ferrajoli y el realismo de Ross ofrecen herramientas más robustas para que los jueces peruanos resuelvan casos complejos como el de las esterilizaciones forzadas. Estos enfoques permiten integrar principios de derechos humanos y justicia social en la interpretación de la ley. Finalmente, propongo que se debe declarar inconstitucional las normas que permitieron las esterilizaciones coercitivas, como la ley número 26530 y otros decretos que permitieron metas coercitivas de esterilización, asegurando su alineación con los derechos humanos. Por otro lado, se debe reformar la Ley de Salud Reproductiva, asegurando que se respeten el consentimiento informado y la autonomía de las personas. También se debe establecer un programa de reparación integral para las víctimas de las esterilizaciones forzadas que incluya compensaciones económicas, atención psicológica y médica gratuita de por vida y la posibilidad de someterse a procedimientos de reversión si así lo desean. También se debería capacitar a jueces para interpretar casos de violaciones a derechos humanos desde un enfoque moral y garantista. Por último, considero que el Poder Judicial debe reabrir los casos relacionados con las esterilizaciones forzadas que no han sido resueltos o que fueron archivados. El respeto irrestricto a los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier norma que atente contra la dignidad de las personas. Con esta frase me despido. Muchas gracias.